Hoy, cuando comenzamos el podcast, teníamos una idea de hacer un segmento que se llamara Con el cigarro en la boca. Con el cigarro en la boca es una frase muy común que se usa en Italia. No sé si se usa en otros países, discúlpenme por no saberlo, pero sé que se usa en Italia y se refiere cuando una persona, un ente físico, hombre, mujer o animal, hace un trabajo o actividad muy fácil, es decir, que lo puede hacer con el cigarro en la boca, ¿ok? Imagínense a Clint Eastwood disparando con el cigarro en la boca. Clint Eastwood es tan bueno disparando que puede disparar mientras que se fuma un cigarro. Es importante saber que en este podcast no nos gusta fumar cigarros y fumar cigarros es malo y nocivo para la salud, ¿ok? Porque ya yo hice una serie que se llama Matando Tigres y no quiero que venga PETA otra vez, PETA Colmenares, a tocarme la puerta diciendo que yo quiero que maten tigres. No, ¿ok? Son dichos que escucho, que se quedan conmigo y que después yo los comparto con ustedes en cosas más especiales. Entonces tenemos hoy nuestro primer invitado que nosotros consideramos que hace no solo una actividad, sino muchas actividades con el cigarro en la boca. Señoras y señores, con ustedes, Federico Vegas, arquitecto, escritor y pensador venezolano, a quien admiramos mucho y le agradecemos por su tiempo en Estefandiado. Espero disfruten esta conversación tanto como la disfrutamos nosotros. Y cuando digo nosotros, digo yo, porque creo que ya dije que yo algunas veces hablo en plural cuando me refiero a mi persona, porque también me refiero a mis personalidades. Y también hablo solo. Por eso es que tengo este podcast. Quería comenzar leyéndote un poema de Roberto Bolaño. Genial. Que no sé por qué, cuando me dijiste que estabas en Barcelona, sigues en Barcelona, ¿no? Sí. Creo que este poema, si no me equivoco, lo escribió ahí cuando él estaba viviendo allá. Es un poema que me ha acompañado mucho, como tus libros, y este poema se llama Los perros románticos. En aquel tiempo, yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada, junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y el laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos. Y aquí me voy a quedar. Yo ya no tengo 20, pero todavía me aferro a sueños, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa cuando crecemos que el romanticismo o que lo romántico o lo que nos hace quienes somos a esta edad se desvanece? ¿Por qué se desvanece? Porque hay algunos sueños que simplemente no están en nuestro destino. Madurar nos hace perder algo mágico que tenemos o porque es inevitable. Sí, pareciera que el romanticismo requiere bastante energía, quizás más que el clasicismo, ¿no? Que es como la otra cara de... El clasicismo es el reposo, es la aceptación de que hay una cultura, una herencia clásica a la cual tú le das continuidad. El romanticismo, por supuesto que acepta esa herencia, pero se ve a veces inexplicablemente en lucha. Se quiere, no, quiere sobrepasar, ir más allá inclusive de las leyes o los propósitos que pone lo clásico. Sí. Por supuesto que es un trabajo más agotador, es un trabajo de lucha, pues, de continua. Y sí, los eres románticos
o mueren joven o producen joven. Quizás el más Sí. viejo de los románticos ingleses que fue Lord Byron, Ok. murió relativamente joven. Shelley y Wow. Keats y toda esa pandilla, no recuerdo, Sí. o sea, era un desastre, pues. Sí. Entonces el romanticismo es más incandescente y es más insaciable, porque en definitiva se dirige a un destino desconocido. El clasicismo, por su propio nombre, está basándose, eh, alimentándose continuamente y refiriéndose a una herencia. Sí. Que no es así extremo, porque los románticos también tienen unas referencias, ¿no? Tienen unos patrones, tienen unos guías, pero es una vida más dramática. El éxito quita romanticismo. No creo, no creo, a veces incluso lo fortalece. El éxito es muy bueno, el éxito puede ser muy, no solamente halagador, sino que te da de comer, ¿no? Sí. Eh, Vuelvo a Lord Byron, pues Lord Byron, el éxito en su época era arrollador Ok. y tenía una frase que me encantaba, que dice, lo único bueno de ser cojo, él era levemente cojo, no es que era cojo. La suerte de ser cojo es que no tengo que bailar. El tipo detestaba bailar. Sí. Y entonces, bueno, ese era el Pero personaje. bueno, yo tengo aquí unos poemas de él, tengo una obra de él inmensa. Me estaba leyendo Don Juan. Don Juan es Eh, impresionantemente agradable, ¿no? Uno se imaginaría sí, que va a ser tedioso, pero no, es sí, no. absolutamente muy simpático y muy Sí. ocurrente. Una entrevista tuya de hace unos años ya con Francisco Zuñaga. Uf, Hablaban de la verdad, ¿no? Y de cómo a lo mejor la verdad no existe, cómo solo nos podemos aproximar a la verdad. Pero yo te quería preguntar, ¿Venezuela es de verdad? ¿Existe como nación después de esta diáspora, después de estos millones de personas que se van del país? ¿O es una ficción que hay que realizar de nuevo? pero yo creo que lo contrario, ¿no? Nada más verdadero que el dolor, nada más verdadero que las heridas. Ok, Venezuela se ha ido haciendo cada vez más verdadera. ok, Claro, no podía llegar a decir que Venezuela está siendo por fin lo que realmente es, que vivió en la balsa, en la burbuja, que es la riqueza inaudita. Hoy está, a mí se me había olvidado, pues son cosas de colegio, ¿no? sí, ¿Cuáles son los 5 países que tienen las reservas petroleras más grandes del mundo? Miran, Arabia Saudita, no sé qué tal, Canadá, no sabía. Y de ok. primera Venezuela triplicaba la que le sigue. Yo decía, Dios mío, pero no puede ser, no puede ser. Entonces, si un país tiene Wow. toda esa riqueza, imagínate tú una persona, un amigo tuyo, Sí, tiene mucho dinero, entonces tú dices, coño, ¿cuánto de esto será verdadero? sí, ¿Cuánto de esto tendrá un verdadero apoyo? Y de repente el sí, tipo se queda pobre y resulta que es un desastre, pues, o sea, que se revela su propia naturaleza. No sí. voy a decir esto, no quiero ser fatalista, ¿no? Pero algo de No, cierto no, hay, algo de claro, claro, cierto hay. claro. Ahora, la capacidad, ahora se está poniendo a prueba, ya sabemos que estamos verdaderamente mal, ahora hay que ver si podemos ser verdaderamente, ¿cuál será la palabra? Renovarnos. Yo estoy empezando a colocar mi pensamiento en otra óptica, ¿no? Porque no me interesa ahorita solucionar problemas. Te pongo un ejemplo, porque yo acabo de estar en una especie de laboratorio que el tema eran los barrios. Ok. Una palabra que en casi muchos lugares del mundo es una alabanza, entre nosotros es peyorativa. Sí, sí, Los argentinos dicen muchachos del barrio de mi vida, aquellos tiempos, no sé. Y sí. aquí, y hay planos de la colonia donde salen barrios de Caracas, sería el centro, y los barrios que eran Altagracia, Catedral, etc. Ok. Pero bueno, los barrios ya son más del 50% de la ciudad, lo que llamamos barrio en el sentido crudo. Crudo, sí. Y entonces, bueno, que es problema y el barrio y la cosa. No, yo creo que hay que cambiar el pensamiento. Ahorita estamos tan mal, pareciera que no hay nada que hacer. Entonces es el momento de pensar. Y dije, bueno, vamos a reunirnos a pensar en la Caracas de los 500 años, que son ya. Dentro de 45 años, tú quizás lo veas.
Ok, Yo no creo que yo los vea, tendría 120, una cosa así. ok. Eso es repensar Caracas. Y entonces la palabra verdad hay que eliminarla, verdad o mentira. Más bien hay que buscarla. La verdad existe como búsqueda. Tú nunca llegas a la verdad. Ok. Todo hecho tiene su margen de duda, su margen de depende cómo lo mire y de evolución. Entonces, lo importante son las actitudes verdaderas más que las que se pretenden dirigirse hacia la verdad. Y hay que repensar a Caracas. Caracas no fue urbanizada, Caracas fue suburbanizada en urbanizaciones, no en urbe. Y todo el valle a partir de aquel, bueno, me estoy extendiendo en esto y aquí paro, ¿no? Ujú. No, no, Todo no, ese tranquilo. valle se llenó de urbanizaciones y con una cosa que se llamaba viviendas unifamiliar aisladas. Tú puedes imaginar una semilla más antiurbana que una vivienda unifamiliar aislada, o sea, que lleva en su condición de fundacional que va a ser aislada. Eso es todo. Mi infancia era Chuao, las Mercedes, la Florida, Castellana, el paisaje, entonces uno llegaba al centro y había otro verbo. Sí, ok, Y bueno, por ahí va, por ahí hay que hacer un reexamen. Caracas fue suburbanizada y ok. Caracas hay que urbanizarla. Esa es la búsqueda de la verdad que me interesa, ¿no? La verdad Sí. como actitud. Volviendo un poco al, y tocaste temas importantes que quiero preguntarte, pero volviendo un poco al poema, él habla de a los 20 años él perdió un país, ¿no? Yo por lo menos a mis 20 años yo me fui y siempre envidié de una manera sana los 20 años que tuvo mi papá o tú a los 20 años gozaste de una Venezuela distinta que la mía, de una Caracas distinta que la mía. ¿Cómo era esa Caracas? ¿Era una maravilla como, porque en ese entonces era creo que lo contrario de la Caracas que yo tuve, ¿no? Y eso que yo no me fui con la, o sea, yo me fui en el 2007. No tengo esa Caracas, ¿no? ¿Hay anécdotas interesantes o positivas que tú viviste en esa Caracas cuando tenías 20 años o tú no estabas en Caracas en esa, No, cuando... sí, no, yo soy caraqueño Sí, sí, hasta los... Yo empecé a irme, o sea, hace ya como 10 años. No me iba siempre. ok. Ahora estoy como 5 años que no voy, pero siempre iba, volvía. Ah, ok, 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 ok. Yo tuve, a ver, fue un poco extraño porque mi padre, por ejemplo, sí vivió los dos mundos. Mi padre vivió la Caracas fundacional, Ok, Caracas que el que llegaba, si se hubiera ido un siglo para atrás, lo hubiera visto igual prácticamente. sí, Esa Caracas que todavía ves por ahí en La Pastora, etcétera, ok, Candelaria. Y ahí pasó a el abuelo compró una hacienda de cacao, que era ok, donde estaba una vieja casa de muros, sí, y ahí vivieron en el country, un terreno grandísimo. Fíjate que suerte, sí, 15.000 metros en el country club. La verdad es que yo vengo casi de la realeza. Y vivieron en esta casa colonial, yo creo que nunca la remodelaron mucho. Y de ahí mi padre, imagínate tú esta historia, se va era muy mal estudiante, pésimo. Le ok, costó encontrar universidad en Estados Unidos. Lo aceptaron en Nebraska, una universidad rural por sí, ahí, sí, sí, donde ponía, no vemos ninguna razón para no aceptarlo. Esa fue la... O sea, y llegó allá y se wow, dio cuenta, pues, ya estaba enamorado de mi madre, que bueno, que tenía que enderezarse y se fajó. Y de ahí ok, pasó, con buenas notas, al Illinois Technical Institute, donde el decano era nada sí, menos que Mies van der Rohe. Mies van wow, der Rohe era Dios. ok, De hecho el tipo pasaba y si te miraba la lámina ya te podía sentir. wow, Bueno, cuando regresa a Caracas, mi padre tiene 24 años, no sé, se graduaba rápido. Forma una sociedad con Galia, José Miguel Galia, que venía de Uruguay, sí, un poquito más, tendría 3, 4 años más. Bueno, resulta que le dan, por un cuñado que trabajaba con la Polar, el edificio Polar. ok, Plaza, imagínate tú, había que comenzar por diseñar la plaza, y eso era una sí, encrucijada. Ellos ok, mismos crearon la zonificación. ¿Sabes? ok, Te dicen esto es R no sé qué, tantos pisos, eso lo inventaron ellos.
lo interesante es que estos dos jóvenes hacen este edificio con el Teatro del Este y la Polar. Y ese edificio, bueno, van al MoMA porque se hace una exposición de arquitectura hispanoamericana, donde los grandes, los protagonistas son México, Venezuela y Brasil, más que los demás. Okay. Colombia ni aparecía. Y resulta que un tipo que se llama Henry Russell Hitchcock, que es el dios de la historia de la arquitectura, edita un libro en el cual había trabajado mucho tiempo, pero la primera edición es en el 54. Acuérdate que estos jóvenes tienen 27 años cuando hacen el edificio. Y pone, claro, el libro va pasando del 19 al 20. Ahí están Boulez, luego Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, todos los... Y la última foto del libro es el Polar. O sea, imagínate tú, la última foto es como la vanguardia. Mira, hacia allá vamos. Wow. Un par de chamos caraqueños metidos en ese berenjenal. Ahora, nosotros por cierto, en un libro que se acaba de hacer, la Faidon, de arquitectura del mundo, muy bueno, hay que comprarlo casi que con una maleta. Venezuela no sale. Y te ponen, de Colombia te ponen 10 edificios, sale Paraguay. Lo único que no salen es Venezuela y Bolivia. Venezuela desapareció. En el Instagram mío, que es F Vegas Videos, puse un video el otro día. Tengo que buscarlo porque pensé que no estabas en las redes. No, yo Instagram, porque para mí que ando viajando, hacer videos es la gran... Y me gusta compartirlo, pues, ¿no? Ok. Hay un video que muestra... Hay una revista, que yo la cito ahí, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que básicamente son fotos de edificios. Esos edificios que tú vas a ver ahí, que son como 30, 40, son desde el año 50 y algo hasta el 60 y algo. 50 y 60. Tú no te vas a creer cuando tú ves lo que se hizo en 10, 15 años en relación a lo que se ha hecho en estos 20 años. Sí. Pero no puede ser verdad. No puede ser verdad que esté el mismo país. Sí. No dejes de ver eso porque es impresionante. Entonces, te quiero decir, mi padre viene a representar, a mi manera de ver, el que vivió en la historia de Venezuela, que es muy fregada. Sí. Este que le tocó bien la independencia, por ejemplo. O cuando Gómez. Exacto. Mi padre vivió en la mejor época de Venezuela. Cuando él se murió, se había muerto más o menos hace como 8 años. Todavía estaba su familia, ninguno se había ido de Caracas. Entonces él le tocó ver un país, dice, es un país de verdad, no, era un país de mentira. O sea, eso no, oye, vale, eso parece de mentira. Es que es mentira. Es mentira. Ahí se dieron una serie de casualidades que no es que los venezolanos teníamos esa fibra, esa educación, o que éramos más bravos, o más vivos, o más inteligentes, sino que coincidieron una serie de fenómenos históricos y económicos, esa masa de inmigrantes que llegó al país, como Galia, por cierto, que lo convirtieron en un caldo de cultivo. Eso era un laboratorio de creación inaudito. Había muchísimo dinero y muchísima fe y muchísimo espíritu. Entonces sí, nosotros nos tocó, bueno, una época mala como generación. Tú no quiere decir que tu vida va a ser una vida mala, pero en relación a tu país sí. En relación a tu país sí. Porque no solamente los que se van, imagínate los que se quedan. La tragedia de los que están abandonados, jóvenes creativos, de naturaleza honesta, pero que se ven en la obligación para alimentar a la familia de ir gradualmente entrando en corrupción, es más grave que los que se fueron. Sí. Los que se fueron le cuesta mucho ser corrupto porque están nuevos. Tiene que ser realmente un buen profesional o un buen trabajador. Pues. En esa Caracas, ¿recuerdas, siempre pregunto esto, la experiencia de ir al cine? Sí, claro. Era maravilloso Era maravilloso. De cierta manera, yo soy muy peliculero. A mí los videos, películas, veo 3 películas al día. Esto tengo una plataforma europea que se llama Filming, que es una locura. Sí, me han dicho. Pero la experiencia de ir al cine, primero que te dejaran entrar, porque las películas que uno quería ver, las películas que uno quería ver eran B.
Exacto. Y entonces, a esa edad, donde estás entrando a algo prohibido, te dejaron pasar de casualidad, tenías 13, eso te daba una sensación de que estabas en, no sé, qué sé yo, entrando en un paraíso que no era para ti. A veces la película Sí, no eran gran cosa, pero habían ciertas sí, emociones que no las tengo en la soledad de mi casa, ¿no? Viendo frente a un televisor. No sé si va en detrimento del cine, la verdad. Yo creo que es mejor, la situación ahora es mejor porque las posibilidades de que te vean sí, no depende de los grandes estudios, de las grandes cadenas, sí, cualquiera. sin duda. Y volviendo a uno de los ensayos que tú has escrito que más me gusta, en Venezuela predomina tanto en la arquitectura como en la política o en otros roles importantes para el desarrollo de un país, porque predomina o ha predominado el héroe estético. Interesante, ¿no? Porque Sí, el héroe estético es el que tiene unas cualidades propias, intransferibles, y se siente y los demás lo creen que él está por encima, pues. exacto. Y, o sea, hay algo en su estética que es deslumbrante. El héroe religioso se diferencia en que cree tener una verdad, es dueño de la verdad. El tipo a lo mejor no es Sí, como el Ayatollah Khomeini, pues no es que es un tipo atractivo, de magníficos discursos, sino que él es un emblema de la verdad. Algunos eran estéticos y religiosos, como Caldera, por ejemplo. ok. Y luego está el héroe ético, que es el héroe que no es más bello que tú, ni es más sabio que tú, sino que siente que tiene una tarea que hacer y la va a hacer bien y se va a ir. Ok, O sea, cuando tú tienes un país que no sabes quién lo gobierna, es que ese país está muy bien. ¿Quién sabe ahorita cuál es el exacto, primer ministro de Suecia o de Finlandia? Nadie tiene exacto. idea. Ahorita creo que hay una mujer en Finlandia, por cierto, muy bella. Imagínate tú, la querían amonestar porque la habían visto bailando con unas amigas en un bar. Bueno, pana, pero o sea, Sí, entonces, no sé si contesté la pregunta. era más que todo qué tipo de arquitectura se hace hoy en día y no solo en Caracas. Cada fin de semana hay un rascacielos nuevo. O esas varas horribles. Exacto, son finitos y no sé qué. La ciudad, que es la que obviamente dice que sí a eso, ¿qué se perdió? O eso es arquitectura. O así como me siento yo de ver eso y no entenderlo, se sentía la gente antes cuando un arquitecto importante construía algo que no entendían. ¿Es algo que va a ir con los tiempos siempre o tú sí crees que ahí no hay nada? Es más estético, eso era lo que yo me refería. Bueno, Es mira, más superficial, es más... ahorita en Venezuela, en un lugar muy particular, uno siempre habla ahora de Caracas, ¿no? Sí, Y en las Mercedes se ha dado el fenómeno extremo. ok, Son edificios estéticos al punto que están vacíos. sí, Son una manera de blanquear capital, todo el mundo lo sabe. Se perdieron todas las normativas de retiro, ¿cómo se llama? De porcentaje. Mercedes parece que es una cosa espantosa. Ya el centro comercial, ¿cómo se llama? El Tolón. El sí, Tolón parecía una pesadilla. Salir y entrar del Tolón era como una cosa, como una maldad, pues. Ahora, hay un pensamiento de Aristóteles, que creo lo uso yo en ese ensayo, por cierto, que Aristóteles, todo el mundo cree y lo repite, que Aristóteles escribió el hombre es un animal político. sí, Eso va, calza perfecto con la idea de lo estético. Es que ese tipo, sí, míralo, es que míralo, ese tipo es un político. ¿Vale? Míralo hablar, óyelo sí, hablar. Y resulta que hay un historiador inglés que se llama Quito, que dice que no, que alguien se equivocó y eso sí, siguió rodando. Porque lo que dice es que el político es un hombre que pertenece a la polis. En la medida en que tú perteneces a la polis, te sientes parte de ella y la polis está tu alma, tú vas a ser un buen arquitecto, tú vas a ser un buen político, tú vas a ser, etcétera. Pero si es al sí, revés, que tú eres ungido con la política por tus cualidades, el que cree eso se fregó. Y el que es gobernado por un animal de eso se fregó. Entonces hay una arquitectura que pertenece a la polis.
Y es una arquitectura que requiere, bueno, por supuesto, un contexto sano ayuda muchísimo, unas leyes urbanas ayudan muchísimo, un estilo y una costumbre de hacer ciudad, como ha existido, ciudades que han mantenido ese estilo y esa costumbre, ayuda muchísimo. La honestidad en la ejecución y en la concepción ayuda muchísimo. Y todo eso tiene que ver con pertenecer. Hay una frase también de Aristóteles que dice, las ciudades existen para que el hombre viva, pero persisten para que viva bien. O sea, la ciudad tiene continuidad en que el hombre continúe viviendo bien. Okay. Y claro, eso requiere de mucha gente que está dedicado a la polis. Sí. Por cierto, no olvidemos algo, lo ético y lo estético es una Sí. relación muy peligrosa, porque hay belleza en la ética. O sea, lo estético se puede presentar como ético. Okay. La ética tiende a ser menos engañosa, pero lo estético es peligroso. Sí. ¿Has tenido siempre un movimiento favorito de arquitectura? ¿Ha sido el mismo o ha cambiado? Y ahora viendo hacia atrás, ¿te gusta lo que te gustaba antes? Y yo tuve un cambio radical. Ok. Mi padre lo tuvo también, pero yo nunca me di Sí. cuenta, porque mi padre pasó de esa arquitectura moderna, como el Polar, etcétera. Ok. Se desilusionó, se dio cuenta de que no estaba sirviendo a la poli, estaba sirviendo al terreno, al dueño y en cierta manera a Sí. la arquitectura. Él quería hacer una buena arquitectura, pero no Ok. una buena ciudad. Son dos cosas distintas. Puede ser una arquitectura muy Ok. buena, pero que no nutre a la ciudad. Ok. O para ser realmente buena tiene que nutrir a la ciudad. Entonces, mi padre se desilusionó, o sea, abandonó la carrera, bueno, mucho tiempo después, ¿no? Tendría ya 50 años. Y se dedicó básicamente a viajar y fundamentalmente en Venezuela. Un fin de semana sí, un fin de semana no, nos íbamos en el carro, Ramón Paulini, mi padre y yo, y íbamos 14 horas a los pueblos profundos de Barinas o qué sé yo, siempre pueblos que tienen fundación española. Nunca fuimos la Gran Sabana, ese tipo de belleza natural, lamentablemente. Y era impresionante cuánta belleza hay en esas fundaciones, que es un lenguaje que perdimos, porque la gente Ok. cree que eso es una cosa que sucedió naturalmente, ¿no? Eso tuvo unas leyes que eran las leyes de India. Cuando tú ves que todos los pueblos de Venezuela tienen su plaza, su cuadrícula, y tienden a ser muy bellos los que no han sido violados. Sí. Y todos fueron fundados antes de la independencia. Ese es un factor que en Venezuela no sabemos. El 95% de las poblaciones venezolanas son fundadas antes de 1810 o 24, como lo quieras llamar. Ok. O sea que es una herencia fabulosa y nunca se estudió en la Facultad de Arquitectura lo que eso fue y la evolución que eso podía tener. Entonces, yo sí me di cuenta a través de esos viajes por Venezuela y de redescubriendo las leyes o descubriendo las leyes de India, me fui al archivo de India y empecé a darme cuenta de lo que había significado esa épica que es continental, por cierto. Ok. Un fenómeno que se repite a lo largo de toda América, hasta inclusive buenas partes de Estados Unidos tuvieron esas fundaciones, Ok. la Florida, etcétera, parte de California. Mi padre sintió también eso, yo lo sentí gracias a él, ahí sí tuvimos como un diálogo, ¿no? Y se desilusionó. Y yo también me di cuenta de que la arquitectura que más valiosa era la de ese urbanismo y la de esas casas. A mí me dieron muchos proyectos de casa. Y yo empecé a darme cuenta de lo que significaba el patio. Y habíamos olvidado la idea Ok. del patio. Y lo que Sí. significaba la plaza. Y lo que significaban los muros. Y lo que significaban las cubiertas. Y me fui mucho hacia esa arquitectura. Y mi padre terminó su vida llenando y llenando libretas, maravillosos dibujos que nunca le paramos hasta cuando estaba a punto de morirse. Ok. Un libro con sus dibujos, donde él estaba como esos jóvenes que antes de graduarse o mientras estudian van a hacer croquis de la Acrópolis o de la Catedral de Milán. Él hizo esos mismos croquis, pero en los pequeños pueblos de Venezuela. Muy, muy bella su transformación. Sí. Ese fue mi caso.
Porque el brutalismo, ojo, yo no soy arquitecto, simplemente me interesa como un aficionado desde afuera, ¿no? Pero tengo un calendario de todo el año que cada mes es una obra brutalista y no sé por qué me siento tan atraído hacia ella, porque hablando con arquitectos encuentro gente que o lo adora o lo detesta. Bueno, yo creo que mira, sentirse atraído de una manera, ¿O qué es lo que tengo que tener cuidado? no, yo creo ¿Hay que, algo de lo que tengo que tener no, cuidado? yo creo que no, yo creo que siempre que tu elección estética o lo que te guste no Sí, implica un compromiso de que tú vas a hacer daño a raíz de haber eh, que te gustó, no sé, el sadomasoquismo. Ya bueno, que si te gusta el sadomasoquismo la cosa se complica, ¿eh? Pero si te ok, gusta la escritura brutalista y tú lo que ves a contemplarla, yo no me preocuparía. Es más, déjate guiar por las genuinas atracciones que tú tengas. Sí, hay unos principios o unas sí, preguntas que te debes hacer que son cómo ese edificio se relaciona con la ciudad, ok, le entrega a la ciudad o le quita, ok, guarda un ritmo, si guarda una relación, si tú sientes que ese servicio llega a formar parte de, fíjate cómo trata al que entra y al que sale, a la gente que recibe, ok, pregúntate si esa gente es feliz en ese lugar, pregúntate si el costo de la obra tiene sentido o se ha botado un realero haciendo bobería. ok, Y sobre todo, pregúntate si te da paz cuando lo miras, ¿no? Porque digo, ¡wow! ok, ¡Mira eso! Bueno, eso ya es preocupante, ¿no? Que sí, tú vas a ir caminando por la ciudad tranquilo y no es que vas a ver el edificio de Frank Gehry aparecer de repente, que siempre es como un susto, ¿no? sí, A mí no me gusta Frank Gehry, por cierto, fíjate. ok, A mí me gustan esos edificios que enriquecen la ciudad. Hay edificios que cuando tú los miras y miras al lado, te quedó algo de esa visión, ok, porque él hizo el edificio en relación a lo que tenía alrededor. ok, Y pregúntate siempre pregúntate no solamente cuáles no son los edificios que te gustan, pregúntate también cuál es la ciudad que te gusta. Porque si te gustan edificios de una ciudad que no te gusta, es que alguien está mal ahí. O al revés. ok. Siempre había a Jacques Tati como un arquitecto, como el cineasta más arquitecto. ¿Hay un arquitecto que tú consideres que sea que se aproxime más al cine? Bueno, fíjate que Jacques Tati, que me encanta, he Sí, estado viendo varias películas de él, él tiene dos tipos de películas. Hay una ok, película que el otro día la dejé por la mitad, donde él se adentra en el mundo provinciano de los pueblos. De ok, hecho, hay una película donde él es el como que reparte el periódico, las noticias. ok, Llega a este pueblo donde va a haber una celebración. Luego pasó como otra escala, donde ya es una cosa, hay las películas donde él llega a esta casa de playa, este hotelito de playa. ok, Y luego están las películas donde él enfrenta la modernidad, que son las que le hicieron más famoso. Va a aquella sí, casa de su primo, no sé, que se prenden salen los chorros prendidos por una... sí, Y la casa está todo impoluto y él arma un desastre. sí, Estas sí, películas son las que lo hicieron más famoso. Sin embargo, a mí me gusta más su relación con el mundo de los pueblos, pues, del genuino ok, francés. Me sí, parece un poquito no sé, me parece menos genuino, pues. Es más bello ver a Tati Jacques Tati en el mundo que se ve que él adora. El otro mundo sí, es un mundo que él detesta. Y tú lo ok. sientes, pues. Entonces, bueno, ¿qué hago yo viendo a este señor si a este no le gusta este contexto? Ahora bien, eh, ¿cómo trasladar eso a otro ámbito? Bueno, sí, hay arquitectos que han hecho cine, Sí, estudiaron arquitectura. Quizás el más notorio, si alguien me pregunta, mira, recomiéndame un arquitecto que tenga una relación importante con el cine, sin duda sería Antonioni. wow, ok, Antonioni eh, se adentra en la ciudad, básicamente filma en Milán, en la ciudad sí, moderna, y cómo eso determina a sus habitantes. En la noche, en la aventura, siempre sí, la arquitectura está muy presente. me gusta.
Hay Me otros gusta. más. De hecho, hay una película que Sí, se llama, es un arquitecto que lo invitan a una villa a hacer una casa. Por eso me da el nombre. o- Yo te lo mando por correo. ok. Pero Antonioni yo creo que es el que ha tocado el tema de la arquitectura de la manera más, sobre todo la moderna, ¿no? Porque si las películas de Visconti, la arquitectura es Sí, evidente, ¿no? Milanés también. Cuando decidiste dar el paso a escribir, a ser escritor, ¿tuviste los mismos bloqueos o las mismas dudas, sobre todo que tú comenzaste después de ya tener una carrera como arquitecto? ¿Te importó, te nutrió mientras tú hacías arquitectura, leías muchísimo que al final cuando decidiste escribir se te fue más fácil la práctica? Mira, yo siempre me he preguntado, yo quería ser escritor, esa era mi verdadera vocación, pues. Ok, Y pasa es que tenía el problema, tenía facilidad para la arquitectura y me gustaba, pero sabía sí, que no era mi verdadera herramienta. ok, Y cuando terminé de estudiar, ya escribía, me sucedía en el colegio. Me pasó una anécdota muy graciosa porque yo escribía ensayos porque los mandaban. Y una vez hice ujú, un ensayo sobre una piña. No sé por qué me dio. Ese por aquella propaganda que decía, hay días que la cara amanece como una piña y salía un tipo rasurando una piña, imagínate. sí, Y, y entonces un cura del colegio, San Ignacio, que no, nunca vi un cura pedófilo, ojo, en San Ignacio. O sea que doy fe de los ignacianos. Buenos padres, tengo buenos recuerdos. ok, Eh, Él le gustaron los ensayos y los mandó a una cosa de los colegios católicos, hacían como escogían al mejor escritor de los colegios católicos. Y, y yo que ya en esa época era un poco rebelde, ya mis notas no eran como para recibir premios, pero me dijo el cura, venga la premiación de fin de año, que hay un premio muy importante, no sé qué. Y yo le dije a mi papá y mi mamá, mira, me dieron un premio. Y tal. Ah, hombre, si tú estás más vago que el carajo. No, venga, sí, venga. Bueno, llegamos, por supuesto, eso es largo. sí, Fulanito. Había uno que se llamaba Alejandro Castillo que le ponían como 20 medallas. Se las quitaban en la oreja. wow, Y, y mi papá impaciente. Y al final se hizo tarde. Y entonces él salió, ahora los premios de la Asociación de Colegios Católicos, uno de los premios más importantes, no sé qué, premios de lectura. Entonces, fulanito, y salieron tres carajitos, Benedetti, Salvatierra, Zambrano, tres carajitos. ¿Qué edad tendrían? ¿Qué edad? 8 años. Y ok. entonces el locutor del Carrizo, como vio que ya la gente se estaba yendo, no dijo, y ahora vamos a dar el premio tal al mejor escritor. Él se cortó eso y dijo, Federico Vega. Wow. Entonces me paré yo, muy idiota, y me paré, éramos los tres carajitos y yo. Estos son los que mejor han aprendido a leer. No. Y me pusieron, no, ni siquiera medalla, era como una cosa así. Yo me agachaba, ¿no? Porque el tipo, Sí, y además creo que el cura era chiquito el que me puso la medalla, además. Y cuando salí, mi papá estaba bravísimo. sí, me Tú eres imagino. idiota, no sé qué. Era buena gente mi papá, pero bueno, también tenía sus momentos. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar arquitectura con mucha felicidad porque la facultad de arquitectura era como ir a una fiesta. La niña más Ok, bella de dónde estaba en la facultad de arquitectura. La gente no sé, eran tipos, gente muy simpática. Y me era sí, fácil, tenía facilidad. ok, Fue la mala o la buena suerte que cerraron la universidad cuando Caldera. La cerraron 2 años. ok, Yo quedé a la deriva y ahí sí dije, ahí me hice un viaje por Sudamérica y cambió mi percepción. Y dije, voy a ser escritor. Y le dije a mi papá, mira, yo me voy a una hacienda, porque yo entendía pues que era ser escritor, pero no tenía su apoyo, ¿no? Y me acuerdo, mi papá sí, me dijo, haz lo que te dé se lo dije cuando él se estaba bañando, porque no me, o sea, enjabonado, cuando estaba enjabonado. Le dije, mira, yo me voy a dar, ¿qué iba a hacer? ¿Salí desnudo, darme un coñazo? No. Total que me fui a esa hacienda y tuve una crisis horrorosa. A los 4 días, wow, todo como que se derrumbó. wow, Y, o sea, me di cuenta de, de lo cerca que estaba la locura. Y, y
tiempo después dije, no, yo me voy a refugiar en la arquitectura. La arquitectura era como Taima, pues, era la Sí, guarida. sí. Seguridad, futuro asegurado, mi padre contento, yo contento. Y la verdad es que la pasé muy bien y mis años de arquitecto los disfruté muchísimo. Hice algunas cosas que me gustaron haberlas hecho. Pero volví a surgir poco a poco. Yo de repente escribí un ensayo, de repente escribí un cuento, pero todo eran como esbozos. Ok. No sé por qué. Ah, entonces sucedió algo. Yo más o menos, fíjate, no es que estoy recordando, me estoy dando cuenta. Empecé con mi padre a hacer esos viajes por Venezuela y Ramón. Hicimos libros. Ok. Un libro que se llamaba Pueblos de Venezuela. Bellísimo libro. Que es esos pueblos, pues. Y me tocó escribir el texto. Y escribiendo ese texto, y luego hice otro más que se llamaba Venezuela Vernácula, y luego hice un libro sobre la Hacienda La Vega, y luego hice un libro El continente de papel, que eran todos los planos de Venezuela en el archivo de India. Y todo eso Ok. significaba escribir. Y ahí volvió a aprenderse la roncha. Un día agarré los cuentos que tenía por ahí, los pasé en limpio y saqué un libro que yo mismo lo edité, que se llama El Borrador. Bueno, edité mi librito. Y bueno, a la gente le gustaba, qué sé yo, pero... Y un día estaba comiendo con mis tíos, Vegas, que eran todos igualitos a mi papá, tú sabes, era muchacho arquitecto, que todavía hacía proyectos, ¿no? Y de Sí. repente estoy en la mesa con ellos y se acerca Salvador Garmendia. No sé si sabes quién era Salvador Garmendia. Salvador No. Garmendia era uno de los... Bueno, empezaba, había escrito algunas telenovelas, como luego hizo Ibsen Martínez y Ajá. se me va el nombre ahorita. ¿Cómo se llama? El gran escritor de telenovelas venezolanas, de La Dueña y todo eso, se me va el nombre. Ok. Bueno, el tipo me abrazó. ¡Ah! Y mi tío decía que, además el tipo de todo, con una barba enorme, así, pensaron que estaba borracho, no estaba borracho. Había sido borracho, ahora era un hombre muy sobrio. Me abrazó y tal, no sé qué, tremendo libro. Bueno, yo ahí sí me sentí. Yo dije, no, este es mi camino. Wow. Aquí se acabó lo... O sea, y poco a poco la arquitectura se fue como desvaneciendo. La situación del Sí. país ayudó un poco. Y vi una época de plenitud creativa con la literatura, que para mí culmina con el Falke, porque es cuando yo siento que yo llegué, claro, ya tiene siglos, yo espero tener otro ahora, pero hasta ahora no ha ocurrido. La efervescencia, la creatividad, la Ujú. entrega, o sea, yo sentí, bueno, tenía 40 y tantos años, es una época muy Ok. buena. Sí. Y esa novela, cuando la vuelvo a releer, me gusta. Ok. Luego hice dos más que ya estaba un poco envanecido y sobre todo una cosa que tenemos en Venezuela es que no hay editor en el sentido de que te corta, editor para los que Ok. te corta, que Sí, te sí, sí. quita. Sí, sí. Y hice dos novelas con mucho trabajo, muy gruesas, pero que perdieron el Ok. rumbo. Una es Sumario y la otra es Ok. Los Incurables. Ok. He podido hacer un buen libro. Esa novela era como la recopilación de la información, pero no la Ok. novela. Ok. Pero no tuve, tenía un poco por falta de formación. Y una cosa que ahora recomiendo mucho, presenta tu libro a gente que sabe y que por Sí. favor te lo critiquen, porque eso Claro. no lo tenemos aquí, en Venezuela, Sí. ya, aquí, ya, qué Sí. sé yo dónde. Y, y bueno, gradualmente mi producción, desde que me fui a Venezuela, ha bajado muchísimo, no volví a Ok. publicar, bueno, luego publiqué libros de ensayo, etcétera, pero yo lo que hacía era escribir en Pro Da Vinci, que fue una época deliciosa, he Sí. escrito en La Gran Aldea y, y, y últimamente o sea, no sé qué voy a hacer, porque no tengo dónde publicar ese flujo de ensayos semanales, que escribir un ensayo por Sí. semana y verlo publicado y leído. Sí. Y me fui por los videos, te confieso. Ok. Los Ok. videos me da un placer enorme, es una terapia. Ok. Sí, Ya, sí. ya los verás, hay como 350, una cosa así. Wow. Y me gustaría, he pensado, tú me preguntas, ¿y qué vas a hacer ahora? Bueno, me gustaría Sí. caminar más el cine. Ok. Estaba viendo una película ahorita, te voy a mandar el nombre, me pareció muy interesante. Ok. Ese cine que está entre lo documental y lo ficticio, ¿no? A mí Sí. me gustaría emprender ese trabajo de reimaginar
y esa ciudad que hay que reurbanizar con ideas profundas para los 500 años. Y tengo un libro en camino que sí está empezado y que espero terminar. ¿Es una novela o es un libro de ensayo? Es una novela sobre un episodio de mi vida, que es un poco obvio, lo más fuerte que me ha sucedido en la vida y bueno, algún día tendré que escribir sobre eso, o terminar porque estoy en ese proceso. Ok. Hablando de escribir en Venezuela y los escritores en Sudamérica, yo tengo aquí Márquez, Borges, Cortázar, Bolaño, Borges, Benedetti, Borges, Uslar Pietri, Borges. Andrés Eloy Blanco. La pregunta es, ¿qué es culpa nuestra que en el boom sudamericano de literatura no estábamos tan representados o es culpa de que no sé, no es, porque creo que hay talento y había talento, No, pero como que no. no, nada comparable a García Márquez en Colombia o a Ok, Galeoso en Perú, y nada ok. comparable a Borges en Argentina. Porque siento que esta gente trascendió fronteras y nosotros estamos como que, o sea, yo puedo encontrar más fácil un poemario de Borges en otros idiomas o que uno de Andrés Eloy Blanco, por ejemplo. Eh, ese vacío que hay es porque el país nos falla en gente que lleve nuestra palabra a esos sitios en donde Mira, la pueden yo creo que valorar más yo creo que no, olvídate, hoy en día ningún país es un problema de que nadie lo valora ni lo entiende, que no tiene, que todo el mundo entero anda buscando que publicar. Ahorita sí, acaba de salir una especie de estrella al firmamento, ahorita no me acuerdo el nombre, de un trans que vivía una vida horrible, pues, dormía en el parque, de que lo golpeaban, de que sí, atractiva, por cierto, muy inteligente. O sea, la novela se llama Las Malas. Buscas ahí, las si malas. buscas ahí un segundo, tienes el nombre. Eh, Camila Sosa Villada. Sí, Camila Sosa se llama. ¿Okay? Camila Sosa. Bueno, esa novela, esa mujer pasó de ser un homeless, agredida, vilipendiada y despreciada, a ser Sí, la autora del momento. Van a hacer películas, etc. El otro día la sí. entrevistaron y Es no, española. es argentina. Es argentina. O sea, tienes un ejemplo de alguien que vivía en un mundo donde es imposible pensar que vas a ser un gran escritor. Sí. Y le preguntaron, le dijeron, bueno, Camila, cuéntame algo. Tú antes eras una pipa que no sabía dónde ibas a comer ni dónde ibas a dormir. Ahora te entran dinerales por derechos, por películas, por cosas. ¿Tú cómo haces para enfrentar ese alud? Se quedó pensando así, pestañeó y dijo, pues sabes qué, me enfoco en el dinero. Me enfoco en el dinero. Y Sí, hay un mercado buscando talentos. Eso no es así de que no nos sí. comprenden. No hay. Y no hay por una razón muy sencilla, por varias razones. Cuando aparecen, o sea, el talento creativo no, generalmente viene como una especie de ave que revolotea y suelta su polvo Ujú, mágico. Y en un sí, momento dado de la historia, muy poquitos agarran de ese polvo creativo. Te pongo un ejemplo. El teatro griego, hay sí. 1000 teatros, ruinas de teatro entre Turquía, todo el Peloponeso, Tierra Firme, etc. De todos esos 300 teatros o 1000 teatros, habrían ¿cuántos dramaturgos? No sé, también miles de miles. Okay. Y solamente conocemos la obra escrita de 3. Y esos 3 son casi contemporáneos, un poquito separados, pero que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, en ese orden. Okay. Ellos han podido ser como decirte abuelo, papá, nieto, pero más pegadito, más pegadito. Incluso hay uno que se muere después del otro habiendo nacido antes. Bueno, Okay. eso se repite. Si tú vas a Inglaterra, hay un momento cuando aparece Shakespeare, bueno, que Shakespeare está demasiado despegado,
pero esto también, bueno, ya me vendrán los nombres. En Francia están Corneille, Molière, y está el tercero, ahorita no me acuerdo. Es como si se produjera el fenómeno por tríos. Sí, estaba Shakespeare, estaba Marlowe y estaba... Pero el otro es... ¿Quién más tienen a ellos? Byron, ¿puede ser o no? Philip Marlowe, William Shakespeare. A Sí. veces Dramaturgos. sí, los tres eran contemporáneos. Ok. Tres eran contemporáneos. Marlowe, Shakespeare y escribió Beowulf. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Ah, ok. Y lo que te quiero decir es, cuando se mueren esos tres franceses, para ponerte un ejemplo, pasan 2 siglos donde no hay un dramaturgo de valor, hasta que aparece, estoy mal yo, hasta que aparece Víctor Hugo, imagínate tú. Ok. O sea que de repente tú tienes estos genios y de repente Sí. no hay nadie, hay un vacío. Sí. Lo mismo ocurre en la pintura, lo mismo ocurre en el cine tú lo ves. Hay un momento que ese ángel flota sobre Francia y te parecen Truffaut, Godard, Chabrol, etc. Y se va, Sí. y tú nombrar un director francés ahorita, no hay ninguno que haya descollado como descollaron esto. Luego pasa por Italia. Imagínate que en Italia, para ponerte un ejemplo, una noche que una señora está en su casa y le dice, amor, vamos para el cine. Bueno, voy a ver qué hay. Bueno, mira, hay una de Fellini, están dando La Dolce Vita. De Antonioni están dando La Noche. Y de Visconti están dando Rocky y sus hermanos. Habría que tener esa página impresa. ¿Saben? Esos 3 tipos al mismo tiempo en los cines. Y nombrar directores italianos ahorita yo no me vendrían tan fácil. Tendrían la estatura de estos genios. Estamos hablando de los super genios del cine. Son contemporáneos. Entonces, Venezuela, que en literatura estamos mal, hace nada, tuvimos 3 genios, que son los únicos, fíjate qué cosa, los únicos pintores que están en la historia del arte venezolanos. Michelena no está, era muy bueno, pero no está, ¿por qué? Porque él no creó un estilo. Él pintaba a la manera de. Cristóbal Rojas pintaba a la manera de. Iban sus cuadros a Francia y se ganaban premios, pero no eran los creadores ni del puntillismo ni del cubismo. Y estos 3, Otero, Cruz Díaz y Soto, son los creadores del arte cinético. Y tienen un capítulo en el arte que no hay ningún colombiano que se les acerque. O sea, tú puedes decir, ellos, bueno, tuvieron su momento. La verdad es que tienen muchos momentos, porque ahorita tienen muchos escritores buenos. Pero como García Márquez, como un dios como García Márquez, no. Y en Perú tampoco. En Perú aparecieron, fíjate que en cierta manera fue algo continental. Ese ángel, como América Latina es tan homogénea en cierta manera, ese ángel hubo un momento que se posó sobre América Latina y creó a los mejores escritores del momento en el mundo. Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Borges. Y bueno, nada más con esos 5 es algo impresionante. Yo no creo que ahorita, en este momento, hay 5 escritores latinoamericanos de la altura de ninguno de esos 5, creo yo. Entonces hay que ser un poquito, no echarle tanto la culpa al país y ser pacientes. Ahora bien, no hay duda que las condiciones actuales no están dadas para que en Venezuela se dé un buen cine o ni siquiera una buena música, porque ya el sistema de orquestas ya lo han ido como empujando para afuera. Pues. O a lo mejor sí, yo pienso que cuando los países están pasando por cosas bastante crudas o difíciles, puede surgir, ¿no? El neorrealismo. Cuando sale el neorrealismo, no es el momento, cuando salen, surge sobre todo la figura. Cuando se acaba. No, sí, cuando está saliendo, estamos hablando de Italia, pero enseguida hay como una renovación, un espíritu renovador. Pero después, pero es que cuando hablamos de Italia, hablamos de la guerra, es un fenómeno demasiado destructivo, ¿no? Nadie hace películas con la guerra. Pero hay que ser pacientes y hay que, claro, crear la base para que, sobre todo, esos genios, y esa es su producción, tengan donde hacerlo, ¿no? O sea, hay que, con el arte es difícil establecer
que somos malos porque no hemos producido algo igual a Cortázar, ¿no? Es que en el amor nos expresamos de otra manera. Sí. Ya para más o menos terminar, ¿no? No quiero quitarte más tiempo. Uno de tus ensayos en Ciudad Vagabunda habla de cómo las palabras evolucionan y cambian de significado a través del tiempo, ¿no? El ejemplo que tú pones es en lo civil, ¿no? Yo me estoy dando cuenta un poquito, me daba cuenta de que a lo mejor la palabra progreso lo asocian siempre con el comunismo, ¿no? Y uno le tiene como que cuidado, ¿no? Como que un progresista hoy en día no es lo mismo que lo que era antes. ¿Tú estás de Progresista, acuerdo? progresista, para que tú veas, siempre fue un término muy de derecha. Ok, Había partido progresista, no sé qué, eso eran siempre partidos como de ejecutivos, gente que cree en el progreso. sí, No sé si el comunismo tiene el progreso como meta, ¿no? Tiene la igualdad y tiene no sé si el progreso, no sé, tendría que revisar. Hay una palabra para decir progreso que es muy divertida, que es provoca. ok, Para nosotros los venezolanos provoca es algo que nos gusta. Oye, me provoca un vaso de vino. Pero que aquí en España sí, provocar es ofenderte. Ese tipo me provocó, sí, está sí, provocando. O sea, puede ser una mujer, usted me está provocando. Aquí en Venezuela sería que, bueno, que te parece bellísima, ¿no? Aquí sería. sí, Pero es muy divertido porque los venezolanos parece que lo que nos provoca nos provocara. Parece que lo que nos sí, provoca nos agrede, ¿no? Hay una mezcla. sí, Todas las palabras tienen doble sentido y todas las palabras tienden a cambiar de sentido. La palabra artífice, en, la palabra artificial, perdón, en una época era una cualidad. Eso es muy artificial, era que tenía un buen artífice. Hoy en día artificial es que es de mentira, ¿no? sí, Hay palabras, por ejemplo, la palabra democracia. Cuando yo era ok, joven, todos los partidos eran de Unión Republicana Democrática, Acción Democrática. sí, Copey era el social, social social cristiano. cristiano, democracia social cristiano. La palabra es socialdemócrata. Había socialdemócrata, todos eran demócratas. Ahorita no hay un solo partido que use la palabra democracia. No sé si es que los estudiosos han encontrado que la palabra democracia se ha convertido en algo poco confiable. Bueno, yo Ok. no conozco un partido, es un nombre rarísimo. No sé si. Aquí están los demócratas y los republicanos. Bueno, sí, se ha mantenido. Es que Aquí en Estados Estados Unidos. Unidos tiene una estabilidad política impresionante. Es el país que ha tenido más tiempo con la misma constitución y con el mismo esquema. Con el mismo esquema. Claro, La primera vez que yo he visto que se produce un fenómeno que ha podido acabar con la política norteamericana es Trump. ok. Estuvo a punto de, con un poquito más de fuerza, se ha podido armar un berenjenal como ocurrió en la guerra civil, ¿no? Sí. En historia de una segunda vez, esa angustia expresada, ¿es una angustia que viviste tú en lo personal o es más que todo ficción? Esto me lo mandó a preguntar un amigo que está obsesionado con historia de una segunda vez. Yo No, no. Y absolutamente, después te voy a preguntar. absolutamente cierto. Bueno, esa crisis que te conté, básicamente es eso. Ok, Sí, ese ok. susto, ¿no? Cuando uno se asoma, pues la locura siempre tiene como un atractivo, ¿no? Pues la locura es Sí, creación, etcétera, pero sí, cuando esa locura que tan buscada, tan apreciada, tan fértil, te sí, sobrepasa, como que se te tira por encima, la sí. sensación es horrible, te digo, horrible. Yo nunca fui depresivo, yo nunca Ok, fui en ese periodo, bueno, gracias a Dios, espero que esas crisis no vuelvan, eso fueron como de la juventud, pero sí, nunca eran depresiones, siempre era como una cosa que estaba hirviendo, o sea, como ok. ¿Se te es más fácil escribir en las mañanas? ¿Tienes una la rutina mañana, o es que en las mañanas? O sea, tú te levantas y escribes o desayunas primero yo me o... levanto y empiezo. Últimamente, como te digo, se atravesaron los videos para bien o para mal, Sí, no sé. Yo sí quiero sí, convertirlo en un medio más elaborado. Hasta ahora ha sido mi celular, pues. sí, Pero estoy empezando a pensar que se puede extender, o a lo mejor eso, a lo mejor esos minutos esos videos de un minuto es lo que es, no sé. sí, Pero sí. mira, yo recomiendo eso, ¿no? El que pierde la mañana pierde todo. ¿Verdad? Sí, la mañana
Además, en la mañana no está. Yo estoy intentando, el problema es que tengo un bebé de 10 meses y es difícil. Bueno, Es difícil, entonces estoy escribiendo más por las noches, pero porque ya la casa está en calma, ¿no? Hay paz. lo que pasa es que en la mañana, uno que me cierto, una cosa muy importante es que en la noche tener una libretica a mano, porque idea que se tiene en la noche, si Pasan la escribo cosas, sí, mañana, se te olvida. La noche no perdona. sí. Y te quería preguntar, desde que me casé, yo me casé recientemente, ¿no? Y siempre estaban los tíos y la gente que te echa broma y te dice, ahorita sí te jodiste y tal. ¿Por qué la gente se casa? Bueno, la gente se casa porque, evidentemente que la gente se casa porque es una imposición social, ¿no? En la medida en que tú perteneces, te sientes comprometido, o sientes que tiene por cariño o por Ujú, dependencia de ujú, una sociedad ujú. religiosa de apariencia, pero entonces tú te casas. Yo me casé, mi mujer salió en estado y era una situación que era imposible no casarse. Hubiera Sí, tenido que abandonarla, ¿no? Yo estaba súper enamorado, tenemos casi 50 sí, años juntos, pero yo wow, me casé consciente de que el matrimonio fue un horror porque pues, los padres estaban muy bravos con nosotros, los ok, primeros de la ok. familia que se casaban con la novia en estado. Ah, Y ok, eso ok. fue, bueno, pues, un matrimonio amargo. Me enfermé. El día de mi matrimonio tenía 40 de fiebre. Y fui al médico y me dijo, usted lo que está es nervioso. Y yo, coño, 40 de fiebre. Y, pero yo creo que es una bonita ceremonia. Y creo que si tú se lo puedes regalar a la familia, a los padres, Sí, bueno, es una fiesta. sí, Y aunque seas creyente o no creyente, es un rito. Es como bautizar el sí. hijo, ¿no? No, yo no bautizo a mi Ujú, hijo. ¿Por qué? Si es un rito muy bello. Yo no tengo, ok, yo no soy nada creyente, ni nada religioso y me doy cuenta de que muchas veces ha hecho mucho daño, pero creo que también ha hecho mucho bien. sí, Pero yo no soy quien para medir si ha hecho más bien que mal, ni me interesa, ok, está con estadísticas. Sí siento que el rito ok, es muy hermoso. La religión que más me gusta, por supuesto, es la de los dioses romanos, los griegos. ok, Me parecía mucho más ok. sincera, porque tenía una evidente fantasía. Nosotros no nos quedamos atrás, no hay ninguna diosa griega que haya tenido un hijo siendo virgen antes, durante y Virgen, después. O ok, sea que no, en ok. cierta manera algunos de nuestros dioses sobrepasamos. Yo creo que hay un solo dios griego que se muere y resucita. Bueno, para Mm, empezar no se morían, ¿no? sí, Entonces, pero bueno, es la religión que nos tocó y es la de los abuelos, los padres. A mí me gusta. Una vez le pregunté al psiquiatra que me salvó, que era un hombre inteligentísimo, muy cómico, yo fui paciente del más loco psiquiatra y del más sabio psiquiatra. Uno era Herrera Luque Herrera, ¿cómo se llama? Francisco Herrera Luque, wow. que él trataba de que yo volviera de la literatura a la arquitectura, mientras él quería ir de la psiquiatría a la literatura. O sea, él estaba tratando que yo hiciera de regreso lo que él no se atrevía a hacer. Y al final, yo cada día peor y peor y peor y peor y peor. Y él se arrechaba conmigo porque yo estaba peor, tenía que estar mejor. Y de repente le dio una úlcera horrible, casi se murió por su drama interno. Porque ahí sí dejó la carrera, dejó su profesión, que era muy bien, y se dedicó única y exclusivamente a escribir. Se dio cuenta que se iba a morir si no lo hacía. Gracias a Dios, porque es importante también para mí. Durante la pandemia leí el de Bobes que me mató y me fue, mira, opinión polémica. Yo me leí Lanzas Coloradas y después el Urogallo y al lado las Lanzas Coloradas parecía un Pésimo, cuento de niño, pésimo, pésimo. de niños. Pésimo. Es el único que ha escrito sobre la independencia de Venezuela. Yo lamentablemente no lo pude nunca leer. Ya me invitaron a ¿sabes que está la sede de la biblioteca Herrera Luque, en Chacón, Ok, a los grandes? Y yo conozco al esposo y me invitaron y yo le dije para que hablara pues de Herrera Luque. Y yo le sí. dije a la secretaria o a la organizadora, mira, es que yo fui paciente de él, casi no cuento el cuento. Yo no puedo, yo nunca he podido ni agarrar un libro de Herrera Luque. Mírate el trauma mío. Yo no he leído nada. Yo lo admiro
me parece genial. Le tengo cariño, Sí. pero me da una fobia de loco. Eso es lo que Wow. estaba yo. Y le digo, mira, a mí me pasa, tengo este problema. ¡Ay, maravilloso! Me parece genial, venga y eche ese cuento. Entonces Wow. yo llegué y cuando llegué estaba la esposa y el hijo. Y eché el cuento tal cual como te lo eché ahorita a ti. Y estaban encantados. Pues, bueno, no entiendo a la gente, ¿no? No entiendo a la gente. Wow. Em, ¿Todavía ves boxeo? Mucho. Me meto en YouTube, empiezo a ver. Sí, Me fascina Tyson. Puedo ver las peleas de Tyson. No, sí. no me gustan todas esas peleas raras que hay ahora que se dan con los pies. UFC, ajá, Me gusta sí, mucho los mexicanos. Hay un García y sí, hay otro que es hay el campeón, que creo que es mejor. Pero me gusta mucho el boxeo. sí. ¿Crees que después que nosotros nos vamos de este planeta pasa algo con nosotros? No, O no no, me parece totalmente innecesario. Me parece, innecesario? me parece totalmente, no sé, Narcisista. no, me parece tonto, honestamente, me parece tonto, porque, o sea, viene otra cosa, pero esa otra cosa, ¿de qué te sirve? Además, o sea, no pienses en cosas que no te atañen, cosas que no puedes comprobar, ni, o sea, si- Sí, yo no creo que nadie nunca ha venido con ningún testimonio de que eso es así, pues. ok. Y no, yo creo que nos morimos como se mueren los perros. No somos más que los perros y se mueren los pájaros. Y me parece bien, Ok, me parece bien. sí, Parece que no hay mayor descanso, ¿no? Fíjate sí, lo que sería no poder morirse. sí, los Ahora vampiros. va a vivir para siempre, o se va a transformar en gacela, o qué sé yo. No sé, me parece. No entiendo mucho, Este, ¿sabes? No entiendo. Gacela está bueno. ¿Tú has visto The Lobster, una película griega de Yorgos Sí, Lanthimos? yo la vi, pero De que si no, de que si estás soltero tienes que conseguir pareja o si no te conviertes en un animal. sí, la voy a volver a ver porque la he oído nombrar mucho, pero no me enganché. No me enganché. Ya las últimas, ya para terminar, ¿no? Yo siempre he pensado, leí alguna vez y me lo quedo, que si se acaba la civilización por un accidente hipotético y sobrevive Hamlet, la humanidad se va a desarrollar. ¿Tú tienes algún libro que a ti te guste tanto que en caso de este hipotético accidente catastrófico te quisieras quedarte con él? Un libro que te hayas leído que, bueno, que si pudiese salvar uno. Bueno, hay un libro muy controversial que me interesa muchísimo. Vuelvo a él de vez en cuando, que es la Biblia, sin duda, ¿no? Ok, La Biblia es la Biblia es una cosa extrañísima porque es la historia de un pueblo eh, recopilada, escrita y publicada por quienes luego lo persiguieron, porque todo el Antiguo Testamento son todos judíos, sí, que es la parte importante de lo que nosotros llamamos Biblia, la Sagrada Biblia. La Sagrada Biblia es sí, la historia de un pueblo que perseguimos de una manera atroz. Él dice, no, que la Inquisición en España solamente mató 7.000 personas. Bueno, 7.000 personas en una hoguera, pero es que no es eso, ¿no? Es la actitud que ha habido. Eh, pero sin embargo, bueno, esa historia, como fue recopilada, es interesantísima. sí, Y yo creo que ahí hay muchas claves, ¿no? Por ejemplo, cómo ok, hacer un hombre y una mujer. Si se sí, trata de... yo ahorita quiero hacer un video, acabo de hacer ok, uno sobre la Virgen, por cierto, sobre un cuadro de Giorgione, que ok, se llama La Tempestad. Ese es de los más recientes. Que creo que no me va a ok, atraer muchos amigos, porque yo digo ahí que el cuadro será una mujer semidesnuda, con un bebé en los ok, brazos, así muy protegido, y hay un hombre que la mira como un soldado, y hay una tempestad. No está pasando nada, pero ya hay como un relámpago. Y entonces sí, decían que ese cuadro era una profanación de la imagen de la Virgen. Yo digo, espérate un segundo, ¿no será al revés? ¿No será la Virgen y el niño una profanación de lo que es la verdadera maternidad? Y cuando te pones a ver los cuadros de la Virgen, la relación entre el niño
y el bebé, sobre todo al principio, ¿no? Luego después del renacimiento empieza como a endulzarse. Es una relación como de cierta, la Virgen nunca está mirando al niño, siempre está así como las manos dedicadas al Señor. De hecho, hay un cuadro que se parece, que es de Filippo Lippi, donde la Virgen está parada y el niño está sobre la tierra, ni siquiera sobre el manto de ella, sino sobre la tierra, donde hay hormigas, espinas, qué sé yo. Y es un cuadro clásico, pues. Entonces, bueno, ya me di cuenta que hay mucha gente que... Y a mí me encanta la Virgen, pero me gusta observarla en sus dimensiones, ¿no? Pero ahora quiero trabajar porque hay una escena que todos hemos leído y que todos hemos aceptado, que es la relación entre Adán y Eva, Dios y la culebra. Que la culebra es la mala, es la que te engaña, la que te... Resulta que es al revés. Resulta que es al revés, porque Dios dice, si comes esa fruta morirás. Sí. Y entonces la culebra le dice, no, mire, eso no es así. Si tú comes esta fruta, tú vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Esa es la verdad. Y la mujer cobre la fruta y se da cuenta, pues se da cuenta de quién es, dónde está, qué está pasando, porque antes eran como unos animalitos de corral. El Edén es un corral. La palabra paraíso significa muro. Era un corral que tú metes dos cochinitos. Pues. Y entonces Dios, cuando los ve que se tapan, dice, ay, estos ya comieron del árbol del bien y del mal. He aquí que no vayan a comer de la vida eterna, porque entonces serán como nosotros, dice nosotros, por cierto. Si estos tipos, una pareja, que ya comió de la vida eterna, una de las características de Dios, y ahora se comió del árbol del bien y del mal, y ahora come el de la vida eterna, se acabó. Y por eso es que lo sacan, los botan. Todos hemos leído ese cuento sin entenderlo. El Papa Francisco decía que la historia de ¿cómo se llama? Lo que cuenta la culebra fue el primer, le da un nombre, pues, la primera mentira que se hizo universal. Resulta que no, que es al revés. El fake news. Dice que lo que dijo la culebra fue el primer fake news de la historia. No fue fake. Era verdad. Terrible, ¿no? Terrible. La manera como hemos aceptado una cosa tan fundamental en nuestra religión. Es el primer capítulo, es el primer cuento de la humanidad. Y todos vemos a la culebra como un bicho malo que nos fregó la vida. Tú querías seguir metido en ese corral, ¿no? Sin saber nada de la vida, qué es bueno, qué es malo. No. Yo creo que esa Biblia hay mucho que... Bueno, y luego otra cosa curiosa. Tú sabes que los dos grandes mitos, las dos grandes primeras ciudades, la que está en la Biblia y la que está en la historia, una la funda Caín y la otra la funda Rómulo. ¿Te acuerdas? Rómulo funda Roma. Y Caín se va, funda la primera ciudad, que él la nombra, en la Biblia la nombra. ¿Sabes que los dos mataron a su hermano? Sí. Caín mató a Abel y entonces funda la ciudad, y Rómulo mata a Remo. ¿Te acuerdas que Rómulo dice a Remo, mira, ahí es la muralla, había hecho una zanja, ¿no? Con un arado. Que para salir, tienes que salir por la puerta, y se llama puerta porque Rómulo, cuando venía con el arado, levantó el arado, pasó 3 metros y lo volvió a hundir. Entonces en ese surco había ese paso. Y Remo le dijo, no vale, si esto no es muralla ni es nada, y brincó. Este fue y lo mató. Lo mató con el arado, que se parece mucho al arma que mató Caín Abel. O sea, a mí la Biblia me parece, bueno, y los evangelios tienen pasajes maravillosos, y vale la pena leerla. La Biblia se lee poco. Todo el mundo la tiene en su casa, se lee pocos la leen. Ajá. Culpable de eso. Yo creo que ya tengo todo lo que te quería preguntar. Me hiciste hablar como un loro. Te he agotado. Porque tengo 3 semanas solo. Mi mujer se fue a Palo Alto. Contenido. Ajá. ¿Tienes familia ya? Tengo una hija y tiene 2 niñitos. Yo tengo hijos que ven el Pacífico, hijos que ven el Atlántico o el Mar Caribe, hijos que ven el Mediterráneo. ¿Y cuándo te tenemos por Nueva York? Yo voy a Nueva York seguro. Yo quería ir ahora en enero, pero voy a ir seguro en junio. Yo me quedo siempre 3 meses en Nueva York. Siempre. Yo la pandemia la pasé en Nueva York. ¿Así mismo? Sí. ¿Tú tuviste la pandemia en Nueva York?
Claro, Lo hemos claro. conocido, imagínate. Sabes que nosotros hacíamos 6 horas de caminata diaria, lo llamamos el paseo de San Patrick, perdón, el camino de San Patrick, como el camino de Santiago, Wow. pero de San Patrick. Sí, sí, sí. Gracias por tu tiempo. Puedes, para ponerlo en el episodio, puedes darnos tus redes sociales si quieres que la gente te siga, Instagram, Twitter, no sé si Lo único que tengas. tengo es Instagram. Ok, me lo puedes repetir. F Vegas Videos. F Vegas Video. Video. Buenísimo. Gracias por el Yo creo que falque. Gracias es por tu... importante que los veas porque vas a ver una faceta importante, ¿no? Sí. Esos pequeños videos te dan mucho mi visión del mundo. Espero que les haya gustado esta conversación con Federico Vegas. Demasiadas gracias otra vez a Federico por su tiempo. Lo pueden seguir en su red social, en Instagram. Y espero que les guste este formato con gente que nosotros consideramos que puede hacer las cosas con el cigarro en la boca. Vienen más invitados que no aguantamos a mostrarles. Y se acercan las navidades. Viene un nuevo podcast el martes. Espero estén bien. Bendición. Dios te bendiga.